Damos gracias a Dios que estamos una vez más para adorar el nombre poderoso de Jesús. Él sigue siendo Dios, no ha cambiado. Sigue siendo el Cristo crucificado que desea salvar al hombre. Quiero que por favor abra su Biblia, libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Lo tiene listo? Vengamos de pie, por favor. Dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo dijo Juan? Amén. Pueden sentarse, por favor. Se ha llegado la época de la Navidad. Y todo está centrado en Navidad, en medio de los festejos, en medio de las luces, en medio de la alegría. Debemos de hacernos una pregunta: ¿para qué nació Jesús? Festejamos su nacimiento, nos alegramos de su nacimiento, reconocemos su venida como Hijo de Dios. Pero nuevamente debe de llegar a nuestro corazón cuál es la centralidad de su nacimiento, para qué nació Jesús. Lo festejan en todos lados. Que podamos en esta época festiva presentar el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. Que podamos tener un mensaje, como dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 2, y que presentemos a Jesucristo y a este crucificado. Sin este versículo la Navidad no sería Navidad. Del nacimiento a la crucifixión, y esa es la centralidad de lo que hoy se llama Navidad. Entonces yo he titulado Jesús, este sermón, Jesús nació para morir. Del nacimiento a la crucifixión. Y todos lo festejamos, todos nos alegramos, todos cantamos una canción de Navidad. Pero la centralidad de la Navidad no son los dulces, no son la cena, no son los colores. Y no estoy diciendo que esté mal. Simple y sencillamente debemos de volver a la Escritura para entender lo que es esta época de fin de año. Y es así como Juan sale a la luz. Este hombre vivió su vida en la oscuridad del desierto, lejos de la sociedad, lejos de los puestos de poder e influencia, y con todo tuvo la tarea más alta e importante de la historia, que era anunciar la llegada del Mesías. El propósito de Juan el Bautista era decirles a las personas que Jesús había venido para poder quitar el pecado de la humanidad. De su nacimiento a la cruz. Juan no dijo
he aquí el gran ejemplo para el mundo. Juan no dijo, he aquí el gran maestro, a pesar de que pudo haber dicho estas cosas acerca de Jesús, no centró la personalidad de Cristo en ellas. He aquí un gran economista, un gran sanador. ¿Dijo eso Juan? No. Porque si el mundo hubiese necesitado un economista, Dios manda a un economista. Pero lo que el mundo necesita es a un Salvador, y por eso las palabras de Juan deben de resonar en esta Navidad. Cuando usted vea un pesebre y representa todo lo que es Cristo, cuando usted vea las luces, los colores, que lo pueda llevar el pensamiento a la centralidad de lo que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo primero que Juan vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú veas todo el festejo, debe de llegar a tu corazón estas palabras. El tema principal fue Jesús como el Salvador del pecado del hombre. Me encanta este pasaje porque Juan hubiese dicho, he ahí el Hijo de Dios, y era una realidad. Juan hubiese dicho, ahí viene un gran hombre, y era una realidad, pero Juan estaba hablando directamente de lo que Cristo iba a hacer en el mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Esa es la centralidad del nacimiento de Cristo. Esa es la centralidad de su nacimiento, y es el ser sustituto por el pecado de todos nosotros en la cruz. No podemos desgradar a Cristo de su verdadero significado. Y la gente lo celebra. Y la gente habla del nacimiento. Y la gente pone luces en sus hogares, en las compañías, en los mercados, en los redondeles, en las partes comerciales. Pero la centralidad de Navidad no es eso. La centralidad de la Navidad es Cristo. No podemos desgradar a Cristo de su verdadero significado en esta gran época de luces, de dulces, de risas, de emociones. Se necesita del Evangelio, si no, no hay Navidad. Se necesita del Evangelio, si no, no existe la Navidad. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Se necesita del Cristo crucificado, si no, no hay Navidad. Posiblemente alguien pensará que no hay necesidad, y dice, Pastor Misael, no hay necesidad de predicar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posiblemente alguien piensa así, y yo le diría, entonces, no hay necesidad de celebrar Navidad. ¿Qué sentido tendría? No hay necesidad de hablar del pecado, dirá alguien en esta época. Entonces no hay necesidad de celebrar Navidad. No hay necesidad que hablemos de arrepentimiento, hermano Misael. Entonces no hay necesidad de la Navidad. Porque la Navidad es Cristo y no el muñequito vestido de rojo y de blanco y que tiene una risa chistosa. Ustedes se la saben.
Ese no es el verdadero centro de la Navidad. Pero lastimosamente el muñequito de vestiduras rojas y trineos y toda la mitología ha sustituido a Cristo. Y es más famoso que Cristo. Entonces debemos de entender que no debemos de desgradar el verdadero significado de la Navidad. La Navidad es Cristo y sin Cristo no hay Navidad. ¿Alguien puede decir un buen amén esta tarde? Hermano, esto debe de emocionarnos, así como nos emociona la Navidad. Así como nos emociona este momento maravilloso de cierre de año, pero si Cristo no está en todo esto, no hay ningún significado que celebrar. Es inútil intentar de enseñarle sobre el nacimiento de Jesús si no le enseñamos su muerte en la cruz. Es inútil. Podemos hablar del nacimiento, maravilloso nacimiento de Emanuel, Dios con nosotros, maravilloso como lo describe el profeta Isaías, pero si no hablamos de su muerte, no hemos completado la obra. Amén. Es inútil intentar enseñarle sobre el nacimiento de Jesús si no le enseñamos su muerte en la cruz del Calvario. Y Juan nos da una respuesta extraordinaria de la cual quiero resaltar por qué nació Jesús o para qué nació Jesús en 5 características. Número 1, Jesús. Juan vio a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:29. Y la palabra griega traducida, he aquí, significa, mira, vean al Cordero. El texto podría ser traducido, mira el Cordero de Dios, ve el Cordero de Dios en una expresión de sorpresa. Cuando Juan sumergió a Jesús bajo las aguas del Jordán, oyó decir a Dios, este es mi Hijo amado. Y después él nunca dijo o pienso que este es el Cordero de Dios. Y Juan no dijo, este podría ser el Cordero de Dios. No. Después de ese encuentro en el río Jordán, Juan estaba seguro quién era Cristo. ¿Está seguro usted quién es Cristo? Cristo no es la figurita que se mira en todas partes, no. La Escritura establece con suficiente fundamento que Cristo se levantó de los muertos. Y si eso no fuera cierto, yo sería el más mentiroso de todos, engañándoles a ustedes, presentando a un Cristo que no ha resucitado. Pero la Biblia dice que Cristo resucitó. Y es el que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, dijo Juan. Y al celebrar la Navidad podríamos declarar, igual que Juan, ha nacido el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué se te viene a la mente a ti cuando ves toda la representación de la Navidad? ¿Qué es lo que pasa por tus pensamientos? ¿Qué es lo que pasa por tus emociones cuando ves todos los anuncios? A través de la radio, el internet, la televisión, centros comerciales, etcétera. ¿Qué se te viene a la mente? Nació Jesús. Pero más allá de eso, deberíamos de pensar en su muerte en la cruz. Él quitó mi pecado, Él quitó tu pecado.
Y tus pecados y mis pecados fueron limpiados por la sangre de Jesús en el momento que tú lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Y esa es una gran verdad en la centralidad de lo que Juan está diciendo acá. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, Juan vio, entendió que Jesús era el único sacrificio por el pecado. He aquí el Cordero, la pequeña palabra significa Él. El texto no dice, he aquí uno de los Corderos de Dios que quita el pecado del mundo. No. Juan dijo, he aquí uno solo. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. No importa lo bueno que tú seas, no importa lo bueno que yo sea, no importa las obras que tú y yo hagamos, no tiene nada que ver en cuanto a la redención. Únicamente el único, dice Juan, Cristo puede quitar tu pecado. Solo Jesús puede hacerlo. El único Cordero de Dios por el cual nuestros pecados pueden ser borrados. Esa es la centralidad de la Navidad. No existe otra forma de quitar el pecado sobre el ser humano. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está delante de mí, dice el Señor. Céntrate en la Navidad y encontrarás a Cristo como el único limpiador de tus maldades. Ahora, en el ámbito comercial, ¿qué es la Navidad? En el ámbito comercial, Cristo no está ahí. Cristo nada más está siendo utilizado para determinado propósito, pero no con el propósito original del pesebre al Calvario. Entonces debemos de entender lo que Juan está viendo acá y centrarnos en la Navidad. Y al centrarnos en la verdadera Navidad, te encontrarás con Cristo como el único que puede borrar tu maldad. ¿Qué es la Navidad para otras personas? ¿Qué es la Navidad para ti? Si Cristo no es el centro, celebramos nada. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Si Cristo no es el centro, celebramos nada. Punto número 3, Jesús, el sacrificio de Dios. Dios tiene un solo hijo, su hijo unigénito, y la Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira lo que Dios iba a hacer, dar en sacrificio a Jesús, porque de tal manera el amor de Dios se dio, dando en sacrificio a Cristo, ¿para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el centro de la Navidad. Pero la Navidad muchas veces lo que trae son problemas, pleitos en los hogares. Si no hay pollo, no hay Navidad, dice. ¿Quién dice eso? Y dice, es que si no comemos pollo, hermano Isael, no hay Navidad. No es cierto.
Nosotros somos frijoleros terribles en El Salvador, hermano. Amén, hermano. No, hombre, la Navidad es Cristo, no es la comida. La Navidad es Cristo, no son las luces. Ahora usted tiene que brillar más que cualquier otra luz. Pero no se trata, si hay pollo, qué bueno, que Dios nos bendijo, y no estoy diciendo que sea malo, pero lo que quiero resaltar es que el sacrificio único del Hijo de Dios es y seguirá siendo el centro de la Navidad. Bueno, si Dios le da pollo, ahí me invitan. Amén, hermanos. No, usted dice, no, pues venga, comamos pollo. Qué bueno si Dios nos da lo que sea, chumpe, garrobo, cuche, lo que sea, hermano. O si comemos frijolitos, pero eso no quita, sino que el verdadero centro sigue siendo Cristo. Así que no se preocupe por qué va a comer o qué no va a comer. Si Cristo está en nuestras vidas, nosotros estamos seguros. Pero imagínense en aquella casa donde dicen, mira, si aquí no traes un pollo, aquí no hay Navidad. No. Nos salimos de las normas. Debemos de entender el sacrificio de Cristo. ¿Quién, si no Dios, podría haber proporcionado un sacrificio por el pecado del mundo? Dios mismo debe de proveer el sacrificio y dio a su único Hijo. Y que el sacrificio debe de ser el Hijo unigénito de Dios. Nadie más en todo el universo, sino Jesús, el Hijo de Dios mismo, podía pagar la pena por nuestra maldad. ¿Tus hijos son pecadores? Todos nuestros hijos nacen con pecado. Y solo Cristo podía hacer la diferencia para poder perdonar nuestras maldades. Ese es el centro de la Navidad. Que Dios proveyó el sacrificio. El Hijo de Dios se convirtió en el sustituto de los pecadores, pagando la deuda del pecado de ellos en la cruz del Calvario. Así es que no se preocupe usted por lo demás en este cierre de año. Si Cristo está en nuestra vida, lo tenemos todo. No importa lo que usted va a comer, no importa qué es lo que va a hacer, si Cristo está en nosotros, lo tenemos todo. No se peleen por cosas triviales. No se pelee si estrenó o no estrenó. Ese no es el enfoque de la Navidad. Es Cristo el centro de todo. Ahora, si Dios le proveyó, bendito Dios, hermano, venga viento y perilla al templo. Pero si no, lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Si no, estamos tranquilos. Porque Cristo en nuestro corazón es el centro de toda la festividad que se llama Navidad. Punto número 4. Jesús, el único que quita nuestro pecado. La Biblia dice en Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesús, quien llevó él mismo, primera de Pedro 2:24, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero en la cruz. Y cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, dice Lucas capítulo 22, versículo 24, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por eso es que cantamos ese antiguo himno. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Maravilloso canto. Esa es la centralidad de la Navidad. No nos dejemos confundir por los anuncios. No nos dejemos confundir por la algarabía de toda la época. Debemos de entender y regresar a la Escritura y ver que el propósito del nacimiento de Cristo fue cumplido en la cruz del Calvario. Por eso lo cantamos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante vi su luz, bendíjome con su amor. Maravilloso canto número 3 de nuestro himnario, en la cruz, en la cruz. Eso es el centro de la Navidad. Y Juan dice, he aquí el Cordero. La mejor parte es que Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino que quitó nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la Navidad. Jesús nace para quitar el pecado de todos nosotros. Así es que ni el burrito sabanero tiene parte en esto, hermano. Nada que ver. Ni lo que le dejó el año viejo tampoco. El centro de la Navidad es Cristo en la cruz del Calvario. No tendríamos razón de hablar de Navidad si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Estaríamos tan perdidos. Estaríamos tan destituidos de la gloria de Dios. Estaríamos tan apartados de la magnífica gloria de Dios. Pero el nacimiento y la muerte de Cristo abre las puertas para la eternidad. Esa es la Navidad. Si confías en Jesús, no necesitas preguntar ¿dónde está mi pecado? Jesús lo quitó y tu pecado puede ser quitado porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puedes tú llegar a un centro comercial en Navidad y decirle, señora, ¿me puede vender $20 de paz? No hay. Hay gente que se quita la vida en plena Navidad porque no conocen el sentido original de la Navidad. Hay gente que golpea a su esposa en plena Navidad porque no conoce el sentido o el significado escritural de lo que significa la Navidad. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que disfruta su Navidad, no la Navidad de la Escritura, su Navidad en una borrachera, su Navidad drogándose, su Navidad en la infidelidad, su Navidad, puede ser larga la lista, pero esa no es la Navidad de la Escritura. Hay gente que se pelea en los hogares y hay un pleito y otro pleito y que no estamos en la época de paz, que no estamos realmente entendiendo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Mis queridos hermanos, quiera Dios esta tarde que el Espíritu Santo de Dios te revele profundamente lo que es realmente la Navidad. Cristo en la cruz del Calvario. Jesús es el Cordero de Dios sin pecado que derramó su sangre por ti. Tú que me ves ahora en algún país, la Navidad es que Cristo murió por ti.
pagó el precio. Y que nadie podía pagarlo porque nuestra maldad estaba injertada en la naturaleza pecaminosa y Cristo tenía que venir, nacer, morir para tener vida eterna. ¿Qué más puedes pedirle a Dios? Jesús es el Cordero de Dios sin pecado que derramó su sangre por ti. Si confías en Jesús, su sangre limpia tu pecado para siempre ante los ojos de Dios. Ustedes serán justificados en su sangre, dice Romanos capítulo 5, versículo 9, perdonados por Dios porque tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús, el centro de la Navidad. Él es quien es llamado el Cordero de Dios, el sacrificio por el pecado del hombre. No hay liberación del pecado sin sacrificio. Te lo voy a poner más fácil. No hay Navidad sin sacrificio. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dígale que está a la par, por favor, para que no se le olvide. No hay Navidad sin sacrificio. Cuando veamos toda la representación, tenemos que volvernos a la cruz del Calvario para poder digerir y entender esta maravillosa época. No hay liberación del pecado sin sacrificio, solo hay un sacrificio que puede quitar el pecado y ese es el que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él entregaría su vida, el justo por los injustos, el sin pecado por el pecado, para llevarnos y reconciliarnos con Dios Padre. Con eso, nosotros estamos felices en cualquier época. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, esto es la verdadera esencia de la Navidad. Cualquier hombre en el mundo entero que confía en Jesús será salvo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y último punto, Jesús quitando el pecado continuamente. Juan no habla en el tiempo pasado ni en el tiempo futuro. Él habla en tiempo presente y él dice, el que quita el pecado del mundo, y lo dijo muy claro el príncipe de los predicadores. Me encanta esta definición de Charles Spurgeon. Tengo un Salvador hoy tan fresco, dijo, y lleno de poder, como si fuera o si hubiera sido crucificado por mi pecado esta misma mañana. Ahora es tan capaz de salvarme como si estuviera en la cruz en este momento. Su sangre está siempre fluyendo para la eliminación de mi culpa, eternamente eficaz, sin cesar, limpiando el pecado en mí, dijo Carlos. Esta es la verdad que hay que ver más allá de todas las demás. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero tienes que confiar en Jesús. Tienes que entender que el tiempo de devoción no solamente es diciembre. El tiempo de reverencia no solamente es diciembre. El tiempo de ir a la iglesia no solamente es ir en diciembre. Ese es otro Jesús, no el de las Escrituras, porque el Cristo de las Escrituras es continuamente alabado por los siglos de los siglos.
Ese es el Cristo que nació y que murió en la cruz del Calvario. Por ello es que Juan entendía a quién estaba él abriendo el camino. La Navidad es Jesús y sin Jesús no hay Navidad. La Navidad es vida eterna. Y el mayor regalo que puede recibir una persona hoy no es cualquier electrodoméstico, y está bien que regalen, que bendigan a otro. No estoy diciendo que sea malo, está bueno que lo hagamos. Pero el mayor regalo que Dios nos da es a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No hay regalo más grande sobre esta tierra. No hay regalo tan importante en una época en que se celebra su nacimiento como el regalo maravilloso de su sangre que limpia toda nuestra maldad. Ese es el regalo maravilloso. ¿Puedes ofrecer a Cristo en esta Navidad? ¿Puedes hablar de Cristo en esta Navidad? ¿Puedes presentar a Cristo a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros? ¿Puedes presentarlos en esta época? Quiera Dios que así sea. Porque Él es el centro de nuestra Navidad. Y si tú le recibes a Él, debes de creer en Él. Él quitará tu pecado en el momento que tú mismo confías y te arrepientas de tu maldad. Él te librará de tu culpa de pecado para siempre. Me encanta este versículo de Isaías 53:7. Es una respuesta maravillosa, que Jesús nació para morir. Para que naciera Jesús, aquí está una respuesta. Mira el centro de la Navidad. Dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es la Navidad. He ahí el cordero. He ahí el cordero. A eso estaba haciendo referencia Juan. Muchísimos años Isaías ya lo había visto y lo había profetizado. Y Juan, en una revelación extraordinaria por el Espíritu de Dios, le dice el cordero que quita el pecado, y Isaías lo estaba viendo aquí como el cordero que fue llevado al matadero. Lanza tu alma sobre el cordero esta tarde. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo como tu Salvador, tu Navidad no es Navidad. Lanza tu alma sobre el cordero. Si tú que me miras, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, lanza tu alma esta tarde sobre el cordero. Ahora mismo Él te salvará, no importa cuán grande o pequeña sea tu maldad, Él te salvará. Por favor, entiende esta tarde que la Navidad es Cristo. Y me encanta un extraordinario himno, un viejo himno. Vengan de pie, por favor, que también hemos cantado por años, haciendo referencia al Cordero. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tenemos que ver la Navidad, ver a Jesús en ella. Más allá del pesebre, tenemos que mirarlo en una cruz, pagando la deuda de nuestra maldad. Más allá de las luces, más allá de toda
actividad que se pueda hacer, sea religiosa o comercial. Más allá de eso debemos de ver a la cruz. Ese es el centro de la Navidad. Tenemos que ver en esta Navidad a Jesús más allá de las luces. Tenemos que verlo como una lumbrera que guía la vida a la vida eterna. Hasta entonces entenderemos la Navidad en su verdadera dimensión y propósito. Posiblemente usted hoy, mientras la iglesia ora, y posiblemente hay alguien aquí, alguien que está ahí, y no tiene a Cristo como Señor y como Salvador de su vida y celebra la Navidad, pero no ha comprendido el significado de la cruz. La única manera de entender la Navidad es que usted le entregue su vida a Jesús. La única manera que usted, todos orando para que Dios haga un milagro maravilloso de salvar las almas aquí y afuera, donde quiera que nos vean, para que la gente pueda llegar a conocer la verdadera dimensión y propósito de la Navidad. Venga Javier a la guitarra, por favor, y que entendamos ahora que nuestras reuniones deben de estar llenas de la cruz del Calvario. Dios directo a la cruz. Y si usted esta tarde acá en el templo o ahí donde quiera que nos ve, dice hermano Misael, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero hoy cambiar el rumbo de mi Navidad, el rumbo de mi vida, el significado que yo tenía, quiero entenderlo por medio del Cristo de la cruz del Calvario. ¿Qué debo de hacer? Solo debe de entregarle su vida a Jesús. Porque no basta con hablar del nacimiento, es importante hablar de su muerte en la cruz. Si usted va a entregarle su vida a Cristo, repita conmigo por favor y dígale: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo como el Cordero que quita el pecado, y hoy me arrepiento de toda mi maldad y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida por Cristo Jesús.